Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 21 de abril y vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 8, versículos 1 al 15. El título del devocional de hoy es Los ídolos inútiles de Egipto y la atrición del faraón. Vamos a ver, empezando la palabra en el versículo 1, dice la plaga de ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Ahora, una pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué ranas? De todos los animales que Dios pudo haber escogido, ¿por qué ranas? Los egipcios tenían una diosa llamada Heket, o a veces le decían Hecht, que era una diosa pintada con una cara de rana. Si ven aquí, bueno, no pueden ver muy bien aquí en esta imagen, pero es una diosa que tiene cara de rana, y ven aquí que esta diosa, Heket, está frente a un hombre. Si vemos la imagen más claramente, esta diosa Heket está con su esposo Khnum. Khnum es el que crea la vida, o sea, es el que forma los cuerpos como un alfarero con lodo. Y luego Hecht o Heket, esta diosa de la vida, es la que mete el aliento de vida en el ser humano. Heket era la diosa de la fertilidad y del parto. Ahora, qué interesante que si vemos la primera plaga, la primera señal, Dios destruye el Nilo, que era símbolo de vida para los egipcios. Pero acuérdense que hace unos capítulos el faraón decretó que debían de morir todos los primogénitos de los judíos. Primero le dijo a las parteras judías: maten a todos los hijos de las mujeres judías. Ellas se rehusaron. Ahora, qué interesante que aquí tenemos a la diosa del parto o la diosa de la vida, Heket. Y cuando Faraón le dijo a las parteras judías: maten a los hijos, Dios aquí ataca a la diosa del parto. Ataca y humilla a la diosa del parto y de la vida, que consideraban los egipcios era pues la diosa poderosa de ellos. Además, el río Nilo, donde Faraón le había dicho a los egipcios que tiraran a los niños de los judíos, se convierte en símbolo de muerte. Lo que era antes para vida de los egipcios se convierte en símbolo de muerte, tal como Faraón intentó usarlo para matar a los judíos. Entonces vemos una vez más la superioridad de Dios sobre los diositos falsos de Egipto, los ídolos inútiles de Egipto. Además, porque los egipcios consideraban Heket una diosa, veían las ranas como santas y sagradas y no las mataban. Entonces Dios utiliza eso y les dice a los egipcios: ok, ustedes adoran a una diosa con cara de rana, ahí está tu ídolo, y llenaré tu territorio de tu ídolo, llenaré tus casas de este ídolo que ustedes no pueden matar, no se pueden deshacer de las ranas porque ustedes creen que son animales sagrados. Ok, entonces les voy a llenar su tierra de este ídolo. Y vean cuán inútil es este ídolo, cuán inútiles son las
ranas y en vez de ser una bendición para ustedes, va a llegar a ser maldición. Sigue la palabra aquí en el versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Vemos entonces, después de 7 días de tener el agua convertida en sangre, todo empieza a apestar, a heder, y los egipcios no pueden sobrevivir, tienen que cavar aguas para poder tomar. Y aún no se arrepiente el faraón. Entonces Dios manda la segunda plaga de ranas, y las ranas van a cubrir toda la superficie de Egipto. De hecho, llegan hasta saltar encima del faraón, se meten en los hornos, se meten en los baños, se meten en las camas, están por doquier, están en todo lado. Y Dios dice: ¿eso es lo que ustedes quieren? Tomen, adelante. Una vez que los judíos le pidieron a Dios que querían carne, estaban en el desierto, y queremos regresar a Egipto porque queremos carne. Ok, ¿quieren carne? Les daré carne hasta que estén hartos. Y Dios les dio tanta carne que ¿se acuerdan qué es lo que pasó? Llegaron los codornices y llenaron la tierra, pero una capa de varios metros. Y aquí Dios igual está diciendo a los egipcios: ok, ustedes creen en la diosa de la rana, ella es la que les da vida, pues haré que ella les dé muerte. Y dice que Faraón trajo a los hechiceros egipcios. Pero ¿qué es lo que hicieron? Igual que la vez pasada, que no pudieron deshacerse de la plaga de la sangre. Y aquí no pueden deshacerse de la plaga de ranas. Lo único que pueden hacer es imitar a Dios y crear más ranas, empeorando la situación en vez de mejorar la situación. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ahora vemos algunas cosas interesantes. Primeramente, Faraón es el que hace llamar a Moisés y a Aarón y les da una petición de oración. ¿Será que Faraón cree en Dios? Y mira aquí el detalle: orad a Jehová. Usa el nombre de Dios. Cuando anteriormente, la primera vez que se presentó Moisés ante él, dijo: ¿quién es Jehová, el Dios suyo de los judíos? Yo no conozco a Jehová. ¿Quién es Jehová? Pero aquí le llama por nombre. Orad. Pídale por favor, Moisés, Aarón, a Jehová tu Dios, al Dios de los judíos, para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ahora, la segunda parte del título de hoy es la atrición de Faraón. Hay una diferencia entre lo que es la atrición y la contrición. ¿Okay? Contrición viene de contrito, un corazón contrito, quebrantado, un corazón entristecido y que siente ese pesar por haber pecado. La contrición habla de un arrepentimiento genuino que dice: le he fallado a Dios. Dios, perdóname. Dios, quita mis pecados. La atrición es un arrepentimiento falso que no se trata tanto de haberle fallado a Dios. No dice: ay, mi pecado es tan ofensivo ante Dios, sino que se preocupa más por las consecuencias del pecado, por haber sido descubierto, por sufrir las consecuencias negativas del pecado, por el castigo del pecado, no tanto por el pecado. Entonces aquí Faraón dice: oh Aarón, Moisés, pídale a Dios, ora por mí, que se quiten las ranas de mi pueblo. Un falso arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Faraón no dice: que Dios quite mis pecados, que lave mis pecados, que perdone mis pecados, quite las ranas. El problema aquí no es mi pecado, son las ranas. Quite las ranas, quite el castigo, ¿ok? Y los dejaré ir. Pero sabemos que es un falso arrepentimiento, una atrición superficial de Faraón. Parece tener algo de fe en Dios. Lo llama por su nombre. Orad, pídale a Él
que me ayude, que me salve. Yo sé que Él tiene el poder para salvarme. ¿Cuántas veces conocemos a personas que piden oración? Oh, piden por mi salud, piden por mis hijos, piden por mi familiar que pueda cruzar. Pero cuando tienen lo que piden, se olvidan de Dios. No era Dios el que querían solamente su bendición. Ven un falso arrepentimiento, una fe superficial, que no es profunda, que no es genuina. Eso es lo que vemos aquí en Faraón. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? ¿Cuántas veces nosotros oramos así y nos comportamos como el Faraón? Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. ¿Por qué Moisés le pregunta así? Para mostrarle que Dios puede hacer cualquier cosa a la hora cuando Él lo quiere hacer. ¿Cuándo quieres, Faraón? Dime la hora exacta y yo pediré a Dios para que tú veas que Dios lo hizo y no es pura coincidencia. Pero Faraón, interesantemente, en vez de decir ahora mismo, dice mañana. ¿Por qué? Algunos creen que Faraón dijo mañana porque él no creía en la omnipotencia de Dios. Dios necesita por lo menos 24 horas para tener la suficiente fuerza para poder deshacerse de las ranas. Así que mañana. No ven esa urgencia en Faraón. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Él es incomparable, Él es el único Dios todopoderoso, no como los diositos suyos como Heket y Knum y Hapi, el Dios del Nilo. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Le clamó, le rogó a Dios de todo corazón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Es algo irónico porque cuando Moisés se presenta ante Faraón la primera vez y Faraón le dice a los judíos que trabajen el doble y les da más cargas, los judíos van y encuentran a Moisés y Aarón y le dicen: ¿por qué hicieron ustedes que nosotros apestáramos ante el Faraón? Y aquí dice: y las ranas se juntaron en montones y apestaba Egipto. Los que apestan no son los judíos, sino que Faraón y sus dioses falsos. Egipto es un hedor, apesta a Egipto por su idolatría. Pero oyendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Le dan un poco de espacio, un poco de alivio, se le quita el castigo y ¿quién es este Dios? No lo conozco. Vemos entonces cuán inútiles son los ídolos de Egipto y el falso arrepentimiento, la atrición del Faraón. Oremos para empezar el día de hoy, que no seamos como el Faraón, orgullosos yendo tras ídolos falsos e inútiles, y que no sintamos un arrepentimiento superficial, una atrición, sino que sea una verdadera contrición y quebrantamiento de corazón, un pesar en lo más profundo de nuestro ser por el pecado, por haberle fallado a Dios, y que no le digamos a Dios, a Moisés y a Aarón, como dijo Faraón: quita las ranas, sino que le pidamos a Cristo Jesús: quita mis pecados, purifícame, lávame, oh Señor y Salvador. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.